Voy a seguir poniendo el PPT que les había mostrado al inicio, disculpen un ratito. Acá tenemos el PPT, ok, esto ya hemos visto el propósito, todo esto, un ratito disculpen, vamos a ir avanzando. También ya hemos desarrollado qué es una evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Todo eso. Hemos hecho también lo que es el contexto, ya lo hemos desarrollado el contexto, ¿no? Hemos hecho las características de los estudiantes y vamos a empezar acá con lo que es los análisis de las evidencias, ¿no? Os lo voy a poner acá en la copita, ¿no? En este aspecto en donde en realidad es lo que nos estaba recomendando. Estos análisis son importantísimos porque también es una estructura que nosotros vamos a llenar dentro de nuestra programación anual, ¿no? Los análisis de las evidencias se refiere a la identificación del nivel de desarrollo de las competencias de las y los estudiantes. ¿A través de qué vamos a ver ese nivel de desarrollo? Nosotros ya tenemos conocimiento que para poder observar bien este nivel de desarrollo vamos a utilizar el informe del progreso del estudiante, ¿no? En este caso del CIAGI del año 2020, ¿no? Donde ahí nos pueden precisar datos, por ejemplo, cuántos estudiantes están en el rango de destacado, en el rango de progreso, en el rango de inicio y en el rango de antes del inicio, ¿no? Entonces, esta acta del año 2020 nos va a informar en qué nivel de las competencias se encuentran nuestros estudiantes que estamos recibiendo en este año 2021, ¿no? Ahora, otro insumo importantísimo son los portafolios que los estudiantes han entregado en el año 2020, ¿no? Donde ahí vemos sus producciones e evidencias que ellos nos han entregado, ¿no? Definitivamente esto también tiene relación con el informe del progreso del CIAGI, pero acá nos van a indicar más particularmente de cada estudiante, ¿no? Por eso es importante que nosotros guardemos estas evidencias para que en el próximo año pueda llevarse a un análisis, ¿no? Y definitivamente nos puedan indicar con precisión en qué nivel de la competencia se encuentra el estudiante, ¿no? Otro insumo importantísimo para poder desarrollar esta estructura de la programación anual es la carpeta de recuperación, ¿no? Para aquellos estudiantes que no pudieron asistir de manera regular, bueno, todos sabemos los problemas que hemos tenido y seguimos teniendo con esta emergencia sanitaria, ¿no? Esta carpeta de recuperación justamente nos va a servir para que nosotros podamos observar en qué nivel de desarrollo de competencias se encuentran aquellos estudiantes que no pudieron asistir en el año 2020 o que ingresaron tardíamente, ¿no? Entonces, esto es un insumo importantísimo, ¿no? Otro insumo son las entrevistas que vamos a desarrollar. En ese sentido, vamos a ver este PPT. En las entrevistas, nosotros podemos también conversar o entrevistarnos con el docente que tuvo el año pasado a los estudiantes que estamos recibiendo ahora, ¿no? Con algunas preguntas, algunas cosas, para tener un mejor conocimiento de los estudiantes. Por supuesto que hay profesores que continúan con los mismos estudiantes, ya no necesitan hacer ninguna entrevista, pero si es que nosotros tenemos estudiantes que el año pasado no lo hemos tenido, es importante esa entrevista, ¿no? Pero también es importante las entrevistas con los padres de familia, ¿no? Los padres de familia también necesitamos saber sus apreciaciones, necesitamos saber algunas cosas que ellos nos pueden dar y que de alguna manera nos van a ayudar para poder desarrollar esta estructura de análisis de las evidencias de los estudiantes, ¿no? Ahora, por supuesto que todo esto es a nivel virtual, es un trabajo remoto, no es presencial, ¿no? Acá tenemos algunas propuestas de algunas preguntas para la encuesta. Por ejemplo, podemos preparar una encuestita así como preparamos con los estudiantes y podemos preguntarles a los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les gustaría que aprendan sus hijos? Una pregunta, ¿no? ¿Qué les gustaría, no? Entonces el papá ahí te va a contestar, puedo poner algunas alternativas también si quiero, para poder recoger un poquito más rápido y poder procesar, ¿no? Esas respuestas, ¿no? Otra pregunta que le puedo hacer, ¿qué esperan de los docentes, no? ¿Qué cosa esperan los padres de familia de los docentes? También me va a dar una idea. Otra pregunta, ¿cuál es su opinión de las clases virtuales, no? ¿Qué opinan ellas de las clases virtuales, no? Entonces ahí también
nosotros nos vamos a enterar cuál es la opinión que ellos tienen y si lo ve bien, lo ve mal. Entonces, podemos recoger algunas impresiones también, ¿no? Otro, ¿no? Por ejemplo, cuántos hijos tiene, ¿no? Para ver qué carga, ¿no? De repente es muy diferente una familia o un padre de familia que tenga 4 o 5 hijos a que tenga 1 o 2, ¿no? Definitivamente hay una diferencia, ¿no? Otra, ¿con qué frecuencia se ha comunicado con los docentes? Por supuesto, en el año 2020. Algunos dirán, pues, 3 veces, 4 veces, una vez mensual, una vez semanal. Otros dirán, nunca me comuniqué, ¿no? De todas maneras, esto también me va a dar algún indicativo de lo que yo puedo hacer, porque sabemos que es importante que los padres de familia se comuniquen con los docentes, pero periódicamente, ¿no? También periódicamente, que estén esto, y eso es importante, ¿no? ¿Cuál es su horario de trabajo? Es otra pregunta, ¿no? Porque sabemos que hay algunos padres de familia que salen a las 7 de la mañana, regresan a las 7 de la noche, o de repente acá también podemos saber, ¿no? En qué momento ellos están con sus hijos, porque viene otra pregunta acá y dice, ¿cómo se organiza para apoyar a sus hijos? ¿No? Entonces, ¿cómo? Si hay la intención, si lo hace o no lo hace, de repente el padre, en una alternativa que podemos poner, no puedo por mi hora de trabajo, o sea, no se organiza, no tiene el apoyo. El estudiante de esa manera, nosotros también podemos tener algo que nos sirva para yo desarrollar o describir esta estructura y me ayude a que nuestros estudiantes desarrollen pues sus competencias. Sabemos que el apoyo de los padres también es fundamental, ¿no? Otro, ¿para qué es importante la educación de sus hijos, ¿no? ¿Para usted es importante la educación de sus hijos? Yo creo que la mayoría va a contestar sí, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué es importante? Y en el por qué, ahí nosotros vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Y vamos a ver cuál es el pensamiento que tienen nuestros padres en relación a la educación, ¿no? Y le podemos poner algunas alternativas también que nos permita recoger y después procesar y sistematizar todo esto, ¿no? Todo esto, y que yo de una manera muy pedagógica lo voy a describir dentro de esta estructura, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es el propósito, la importancia del enfoque de nuestra área, ¿no? O sea, el enfoque, después de haber tenido una visión del contexto, después de haber tenido las características de los estudiantes, después de haber analizado las evidencias de aprendizaje para ver el nivel de desarrollo de competencia de nuestros estudiantes, yo voy a ver el enfoque de mi área. Y es importante que nosotros conozcamos a la perfección y tengamos muy presente el enfoque de mi área, porque es importante para la educación o para el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el enfoque es la intención pedagógica que tiene cada área educativa para transmitir su propósito y su fundamento de un sistema de ideas pedagógicas particulares y específicas, ¿no? O sea, cada área tiene un enfoque particular, ¿no? Ahora, el enfoque utiliza problemas o casos especialmente diseñados, o sea, lo que ustedes van a programar, en este caso, en su sesión, para motivar el aprendizaje de los aspectos más relevantes del área educativa, ¿no? O sea, voy a transmitir el propósito, la importancia y el enfoque de mi área a través de mi planificación, por supuesto que va a estar en mi programación, en mi unidad y en mi sesión, para poder transmitir lo que mi área orienta para el bienestar de los estudiantes, en este caso educativo, ¿no? Acá, por ejemplo, he puesto 6 áreas de ejemplo. Sabemos que en la secundaria tenemos 10 áreas, pero acá pongo 6 áreas y vamos a ver sus enfoques, ¿no? Por ejemplo, en comunicación tenemos el enfoque comunicativo, ¿no? Que es tan importante. ¿Por qué es importante este enfoque comunicativo? En matemática tenemos el enfoque centrado en la resolución de problemas. Todo esto hay que recordar que se va a llevar a la vida diaria y cotidiana del estudiante, se le está preparando el estudiante. Lo que queremos todos nosotros es que el estudiante desarrolle competencias y para ese sentido, cada área tiene su particularidad para poder desarrollar a través de su enfoque. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, el área de ciencia y tecnología tiene 2 enfoques, ¿no? El enfoque de indagación y el enfoque de alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Por ejemplo, el área de educación física tiene el enfoque de la corporeidad, ¿no?
que es un enfoque muy importante, que no solamente por si acaso se refiere a la parte de la estructura corporal, sino también a la parte mental, ¿no? A ese dualismo que hay ahí, ¿no? El área de DPCC tiene el enfoque de desarrollo personal y ciudadanía activa, lo que antes, por ejemplo, estábamos conversando, ¿no? Que a veces nosotros como ciudadanos no nos gusta a veces participar o cumplir las normas, ¿no? Acá habla mucho este enfoque, ¿no? Y el área de PT, el enfoque emprendedor, ¿no? De que el área, todas sus actividades están centradas, pues, a desarrollar o a través de este enfoque poder desarrollar esa competencia que tiene el estudiante de tener ideas y poder emprenderlas, ¿no? A través de muchas actividades que se van a programar en el área, ¿no? Ahora, la evaluación diagnóstica que hemos hecho de todo eso nos sirve para la toma de decisiones, ¿no? Después de haber realizado el análisis e interpretación de los aspectos, elaboramos las conclusiones para la toma de decisiones pedagógicas en relación al desarrollo de competencias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una visión. Esta evaluación diagnóstica de entrada nos va a dar una visión de lo que yo encuentro, pero también hacia dónde quiero ir, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer el análisis, ¿no? Del contexto, de la estructura del contexto de nuestra programación anual, en este caso del contexto interno, vamos a ver el aspecto sociocultural y el contexto externo para saber a qué ámbito o zona nos corresponde. Asimismo, las características de los estudiantes, vamos a tener una mejor visión, una mejor guía, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, a su aspecto personal, a su aspecto familiar, a las características y caracterización de los estudiantes, ¿no? También cuando hablamos de los análisis de las evidencias, después de haber tenido como insumos el CIAGIL o portafolio, las carpetas de recuperación y las entrevistas que podemos hacer a los docentes y a los padres de familia. Y por último, vamos a englobar todo esto con nuestro enfoque del área, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los propósitos y por qué nuestra área es importante en el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes? Porque a eso es lo que apuntamos. De ahí vamos a tener nuestra programación anual, ¿no? Y acá les voy a mostrar, y lo voy a cerrar un ratito, disculpen, voy a cerrar esto un ratito porque cuando hago clic acá no se ve, voy a mostrar de ejemplo una programación anual de una docente que me ha presentado, ¿no? Una programación anual. Esta es una programación anual, yo le he agrandado más la parte que quiero resaltar, le he puesto de rojito, ¿no? Esta es una programación anual de matemática. Acá vemos, por ejemplo, el contexto, que está dentro de la programación anual justamente de lo que estamos conversando. Todo lo que es rojito, la docente lo ha incrementado, lo ha puesto después de haber recibido su seminario virtual, por ejemplo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer, ¿no? Ha estado incrementando, ¿no? Poniendo porcentajes, ¿no? De lo que estaba haciendo. Mira, ha incrementado acá. Ha hecho una descripción que le da una mejor perspectiva de lo que es el enfoque, ¿no? Asimismo, las características de los estudiantes, ¿no? Ha desarrollado las características, acá también le ha agregado algunas cosas que ha fortalecido su programación anual, por eso yo la pongo de ejemplo. Me han entregado varios, ¿ah? Yo estoy poniendo uno de ellos, hay varios que ya me han entregado. Por supuesto, yo las leo toditas para poder saber de qué manera los puedo ayudar o reforzar a ustedes. Los análisis de las evidencias, acá la profesora lo ha puesto así, es la manera, cada uno ya ve su forma, cómo lo puede describir, ¿no? Ha puesto porcentajes acá, ¿no? Y su propósito, enfoque, importancia del área, ¿no? Estas son estructuras en donde vamos a poner todo lo que hemos desarrollado de la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Después de haber hecho esto, ya nosotros tenemos una mejor idea para la organización de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Acá hay que tener una mejor idea. Acá ya nosotros tenemos, ya muchos lo han desarrollado, sus propósitos de aprendizaje, que son las competencias y capacidades que van en esta columna que está a mi lado izquierdo, y al costado están los estándares de aprendizaje. No podemos dejar los estándares de aprendizaje de lado. Acá la profesora lo ha puesto de colorcito porque, bueno, lo ha desagregado, eso lo vamos a ver más adelante. Le ha puesto algunas X acá, donde más o menos piensa trabajar, ¿no? De todas sus competencias. Este es de matemática, ha puesto de acá de las competencias y capacidades de matemática, lo ha desarrollado, ¿no? Luego ha puesto las competencias transversales. Sabemos que tenemos dos competencias transversales, ¿no? La de gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. También la profesora lo va a desarrollar aparentemente durante todo el año 2021, lo ha puesto. Después tenemos los enfoques transversales,
¿no? También lo ha puesto más o menos dónde, en qué periodo lo va a trabajar, ¿no? Ella ha revisado, después de tener, pues, esa evaluación diagnóstico de entrada, ¿no? Acá tenemos los estándares de aprendizaje desagregados, que todos lo hemos hecho, ¿no? Estos estándares hay que revisarlos, ¿no? Y que nos va a servir justamente para nuestra unidad, pero también para nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Al desagregar las competencias o los estándares de aprendizaje, al desagregarlos, estamos haciendo un análisis del estándar, ¿no? Lo que acá pide, lo que está dentro del Currículo Nacional de la Educación Básica, es analizar el estándar, ¿no? ¿Dónde corresponde? En relación a su desempeño de acuerdo al grado, ¿no? Y le ha puesto, como sabemos, una letrita, ¿no? Lo ha puesto acá, en donde ella va a utilizar esta parte del estándar para su desarrollo de su sesión. Solamente va a poner la letra, por supuesto, y están de todas sus competencias y capacidades y desempeños también, ¿no? Lo ha relacionado para hacer ese análisis del estándar, ¿no? Luego viene acá, la parte de acá, que es la calendarización, ¿no? La calendarización ya la tenemos en la resolución viceministerial 273, está clarito, está por semana, la profesora lo ha colocado ahí, tenemos que ponerlo de esa manera, ¿no? La relación con otras áreas educativas, también lo ha puesto acá, ¿no? Las estrategias metodológicas que nosotros lo utilizamos esto de acá, hay que revisarlo, qué cosa se agrega, qué cosa se pone, y la evaluación que está tal y como nos dice el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Todo esto es la programación anual, ¿no? Ya aparentemente completa, pero la recomendación es la siguiente, ¿no? La recomendación es que la programación anual yo no la tengo que presentar y guardarla, ¿no? Como muchos a veces lo hacemos. Presentamos la programación anual y la guardo o la archivo y ya la reviso hasta el próximo año. En este caso sería, pues hay algunos que lo presenta, ya cumplí y ahora ya lo guardo y lo voy a abrir en el año 2022 o de repente en diciembre que revisamos a ver qué cosa agrego, qué cosa quito. Y en realidad esa no es la idea, ¿no? La programación anual siempre la tenemos que estar revisando. Cada vez que yo programe mi unidad, algunos le llaman experiencias de aprendizaje, la unidad, y eso está bien, la plataforma de Aprende en Casa lo llama como experiencia de aprendizaje, está bien, la unidad, donde están todas las actividades de 3, 4 semanas. Yo tengo que mirar mi programación anual, porque me voy a dirigir primero, a la evaluación diagnóstica, al contexto, a las características de los estudiantes, a los análisis de las evidencias, mi propósito, para yo poder desarrollar esa unidad, ¿no? Y también revisar las competencias, saber qué cosa voy a ajustar, qué falta por acá y voy. O sea, en realidad la programación anual no se debe de archivar. La programación anual se tiene que revisar. De la misma manera cuando hago mi sesión, ¿no? Hago mi unidad, hago mi sesión y estoy mirando mi programación anual. Siempre tengo que darle una mirada a la programación anual, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que también les doy para que ya el próximo año, ya esa programación anual va a llegar más enriquecida, más nutrida por nosotros, por las experiencias que veo. Por eso se dice que son documentos que no son cerrados totalmente, son flexibles, son abiertos, ¿no? Porque yo siempre voy a estar dando esa mirada y siempre voy a estar haciendo mejoras, ¿no? Posiblemente no, ¿no? Posiblemente está bien, pero me va a servir de guía, ¿no? Entonces, es importante que ustedes siempre tengan como referencia su programación anual, ¿no? Hasta acá, coleguitas, es lo que vamos a tocar el primer punto de la agenda. Por supuesto, queda la tribuna abierta para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, algunas inquietudes, alguna duda que tengan ustedes en relación al punto número 1, ¿no? Entonces, que puedan preguntar, no sé, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda que tengan? Porque con esto ya terminamos lo que es la programación anual, ¿no? Y por supuesto los voy a invitar a que ustedes revisen su programación anual. Si ustedes creen que lo que me han presentado está bien, me lo vuelven a reenviar nada más, no hay ningún problema, yo ya lo voy a revisar. Y si tienen algo que agregar en su programación anual, también lo agregan, así como lo ha hecho la docente de otro colorcito, ¿no? Se ha agregado esto y me lo reenvían, ¿no? Porque sí hay que darle una última revisada a nuestra programación anual, ¿no? ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna duda por ahí? ¿Está claro? ¿Está todo claro lo que hemos hecho? Profesor Julio, una pregunta. Sí, a ver, profesora Norma Soler, tiene la palabra. De ahí la profesora Angélica Sobero, de ahí la profesora Doris Crispín.
Ya, nos está diciendo que nosotros también debemos sacar de las carpetas de recuperación que nos mandan los estudiantes. Pero si nosotros lo Ajá. decimos, mándanos, y nos dicen, nos van a mandar y no nos han mandado, ¿cómo vamos a también a tener ¿no? evidencias de, o sacar esos datos si los estudiantes hasta ahorita no nos están mandando, a pesar que le estamos haciendo recordar? Muy buena ¿No? pregunta, profesora. Y Siempre las eh, preguntas. ¿Algo más que quiera decir? A ver, dígame. ya, otra cosa, profesor. Los que tenemos, por ejemplo, ya, no hay, yo pienso que no habría problema los que tienen dos programas, un programa, pero yo tengo 4 programas, profesor. ¿Cómo voy a estar haciendo? Haré de uno, de repente algo, ¿no? Pero no sé, yo lo veo un poco un mundo, un poquito, Ya, profesora, muy para bien. Muy hacer cada aclarado. uno de ellos. Ya, profesora, muy Ya, bien. gracias. A ver, sí, profesora, gracias más bien por su pregunta, ¿no? A ver, la carpeta de recuperación hay que recordar que hay estudiantes que tienen todavía la posibilidad de entregarlo en junio y hay otros que tienen la posibilidad de entregarlo hasta diciembre. O sea, todo este año es un año en donde vamos a fortalecer esas competencias, ¿no? Si hay estudiantes que todavía no nos han entregado, posiblemente no lo han hecho y lo van a entregar en el mes de junio. Lo que yo tengo es que desarrollar con lo que yo tengo, con lo que me han entregado, ¿no? O sea, no tengo que esperar también que estén todos para poder desarrollar. No, yo voy desarrollando con lo que me han entregado. Eso, de alguna manera, me va a dar una idea, ¿no? Lo otro, profesora, yo pienso que sí, o sea, si usted, como dice, tiene 4 programaciones, puede empezar pues con 1, con 2, qué sé yo, ¿no? Acá la idea es de que yo cumpla con esa responsabilidad, ¿no? Tranquilamente, y después lo puede presentar, no hay ningún problema en eso, profesora. Pero si hay algo que usted, dentro de lo que usted me ha presentado a mí, usted lo va a volver a leer después, por supuesto, de esta reunión, lo va a leer, lo va a observar, lo va a analizar, y si usted cree que hay algo que mejorar, se mejora, ¿no? Y lo presenta, ¿no? Eso ya queda a criterio y a la ética de cada profesor, ¿no? Profesora Angélica Sobero, ¿quería preguntar usted? Sí, soy director, buenas tardes. Mire, en el caso de la programación, en el caso de quinto año, para poder hacer esos cuadros estadísticos no tengo problema, porque los chicos sí, valgan verdades, son muchos los que han salido o están llevando carpetas de recuperación en quinto año en el área de EPT. Mi pregunta va específicamente en la programación de primer año, ya que para ellos el llevar el área de EPT es algo nuevo, ¿no? Es un área nuevo. Entonces, ellos básicamente pues no trabajan carpetas de recuperación, ¿no? ¿Cómo podría subsanar en ese punto? Claro, profesora, también muy buena pregunta, ¿no? Porque la profesora está preocupada, ¿no? ¿Cómo hago yo para saber, por ejemplo, el nivel de desarrollo de competencias, cómo se encuentran los estudiantes, ¿no? Claro. Puede hacer también una fichita, una evaluación de entrada, ¿no? Más o menos qué conocimiento Claro. tienen, y Uh-huh. eso de alguna manera también me va a arrojar algo, ¿no? De acuerdo, usted es Exacto. especialista del área de PT y más o menos sabe, pero la idea es que usted tenga un conocimiento del estudiante, porque también Eso. partir, Sí, partir disculpe de que lo caja, corte un... Sí, ajá, disculpe que lo corte un ratito. En eso justo yo había pensado, o sea, hacerles una fichita ajá, preguntándoles, o sea, ¿qué es para ellos, no? Pero que salga de su idea innata, no que vayan, investiguen, pues busquen un Wikipedia, Google, ¿no? Que ahora tienen a la mano y me escriban tal cual está, sino qué es lo que a ellos, ¿no? Entienden por el área de EPT, con qué lo relacionan, con qué área creen que... Entonces, les voy a hacer esa fichita y el resultado que me arroje de ese tipo de encuesta lo puedo poner en mi programación. por supuesto, Podría profesora, ser. porque claro, porque Perfecto. ellos no han Uh-huh. tenido EPT en primaria, como dice usted, ¿no? Pero usted quiere saber cómo se Claro, encuentra en relación a sus competencias y de manera muy exacto. creativa, Uh-huh. innovadora, usted crea una fichita y la puede compartir también, como lo hizo, compartirlo, o sea, lo podemos compartir hasta en el mismo internet con otros colegas, como lo hago yo también, y así podemos ayudar a la educación. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que nosotros Uh-huh. también, por eso ahora vamos a tocar el otro punto, a veces lo que se le da acá son propuestas, son ideas, ¿no? El que tiene que desarrollar eso es el docente. El docente también, así como usted, crear eso, una encuestita, y saber, porque yo lo que quiero tener es algo más preciso, más exacto, que me sirva, ¿no? Que cuando yo, por ejemplo, haga mi unidad, revise mi programación a ver qué dice acá, ¿no? Estos son los contenidos, a ver, y ahí, yo recién ahí me voy a dar cuenta y voy a decir, esto es lo que necesitan mis estudiantes para complementar. Porque todo lo que te dan en la plataforma de Aprende en Casa está muy bien, yo lo veo muy bien, pero a veces hay algo que complementar. ¿Y de dónde voy a saber yo eso?
de mi programación anual, de mi evaluación diagnóstica de entrada, y ahí voy a saber yo. Entonces ya hago un trabajo más, por decirlo, más profesional, más pedagógico, ¿no? Gracias, profesora. Y después pidió la palabra la profesora Doris Crispín. ¿Está bien, profesora Angélica? Sí, sí, su director, ya lo entendí. Y como usted dice, por ejemplo, yo revisando ahora la plataforma de lo que es Aprende en Casa en Educación para el Trabajo, trato de, como es flexible, no lo mando tal cual está, ¿no? Trato de dosificarlo a que el alumno entienda qué me quiere mandar eso, ¿no? O sea, básicamente porque me mandan a veces en GPT 4 o 5 hojas, que pienso que el estudiante al momento de leer ya, con ver el título nomás, ellos ya quieren sacar la conclusión. Entonces, como usted dice, no, gracias, está bien por la respuesta. Gracias, su director. Bien, y veo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque nosotros, como dice la plataforma en casa, me da los contenidos, me da la facilidad, me da los materiales, me da todo, ¿no? Pero esa es una realidad general, es general, ¿no? Y ya hemos visto que nosotros correspondemos a un tipo de contexto también, ¿no? Ya hemos visto que nuestros estudiantes tienen las propias características, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del ámbito es urbano. Entonces, vemos, y ahora, no todos los urbanos son iguales también, por si acaso, ¿eh? Porque un urbano de Comas, de repente hay una diferencia con un urbano de San Borja, de Surco. Son realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? La profesora Doris Crispín también pidió la palabra. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda, por favor? Sí, su director. Mi pregunta es en cuanto también a la carpeta de recuperación. Tenía la relación ahí en total 30 estudiantes que tienen que entregar la carpeta, solo 8 nomás me entregaron. Entonces, al presentar ese 8 a usted, la evaluación de segundo año, ¿no? De primero, ¿la evaluación va a ser literal? Y eso sería una pregunta. Y la segunda vendría a ser, las unidades también se puede adaptar también con la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Esa sería mi segunda pregunta. Sí, profesora, totalmente. Como vuelvo a repetir, si de 30 estudiantes me entregaron 8, yo trabajo con las 8 carpetas de recuperación, ¿no? Porque posiblemente los estudiantes que no han entregado lo van a hacer en junio. O sea, quiere decir que en junio voy a volver a revisar mi programación y voy a mejorar esa estructura, ¿no? Y lo otro, sí, puedo adaptar. O sea, yo puedo adaptar, o sea, la plataforma el Aprendo en Casa también es otra propuesta. Es una propuesta, para mí es una buena propuesta, ¿no? Pero es una propuesta, porque como le voy a repetir, es general, ¿no? Yo lo adapto y va a salir mucho mejor mi unidad y mi sesión, porque ahí dice actividades complementarias, ¿no? Yo voy a complementar con esto y algunas cosas que quiero también obviar, también lo puedo hacer, ¿eh? Yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, algo digo, no, esto me parece, ¿no? Pero claro, no voy a cambiar todo, porque no creo que todo se cambie, ¿no? Pero sí puedo hacer algunos ajustes ahí.